Atención México, noticia de última hora. Se acaba de lanzar un ultimátum desde el corazón del poder en Cancún que está provocando un terremoto político en la capital. La jefa del Ejecutivo ha trazado una línea en la arena exigiendo al Partido del Trabajo, su supuesto aliado, que defina de una vez por todas si está con el pueblo y con la transformación de la nación, o si sucumbirá a las dudas y a las presiones de la oposición. La manzana de la discordia es la reforma electoral, una pieza clave en el ajedrez del poder que busca darle más voz a los ciudadanos, específicamente a través de la consulta de revocación de mandato. Mientras la oposición grita que es propaganda, la presidenta responde con firmeza que es democracia directa, pero la verdadera noticia, el epicentro de esta crisis, es la fractura expuesta dentro de la coalición gobernante. El Partido del Trabajo, un socio histórico, ahora parece vacilar y la paciencia en Palacio Nacional se ha agotado. En este video, usted aprenderá no solo los detalles de esta audaz reforma electoral, sino que entenderá la estrategia maestra que se esconde detrás. Descubrirá por qué se ha puesto al Partido del Trabajo entre la espada y la pared y cuáles son las verdaderas intenciones de adelantar la revocación de mandato. Vamos a desentrañar cómo esta jugada no solo busca consolidar el poder del proyecto actual, sino también purgar a los elementos tibios y asegurar una lealtad inquebrantable para los desafíos que vienen. Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora, porque lo que está en juego es mucho más que una simple ley. Es el futuro del rumbo de nuestro país. ¡Viva México! Vayamos directo al grano. Lo que presenciamos hoy desde Cancún, Quintana Roo, no fue una conferencia de prensa de rutina, fue una declaración de principios y una advertencia directa. La presidenta de la República, con la serenidad que la caracteriza, pero con una firmeza que no admite réplica, ha puesto fin a las especulaciones y ha confrontado directamente a quienes, desde sus propias filas, siembran la duda. El tema central es la llamada consulta de revocación de mandato para la oposición y sus medios afines. Es un truco, un acto de propaganda para mantener a la mandataria en campaña permanente, pero para la visión de Estado es exactamente lo contrario. Es la herramienta más pura de la democracia. Es poner el poder donde siempre debió estar, en manos de la gente. Es decirle al pueblo, ustedes me pusieron aquí y solo ustedes tienen el poder de quitarme. La importancia de este momento es monumental. No estamos hablando de una política pública secundaria o de un ajuste burocrático. Estamos hablando de la arquitectura misma del poder en México. Se está proponiendo modificar la Constitución para que el pueblo pueda decidir si su gobernante continúa o se va, no al final de su sexenio, sino a la mitad del camino, en el tercer o cuarto año. Esto cambia las reglas del juego para siempre. Significa que ningún presidente, ni el actual, ni los futuros, podrá sentirse seguro en su cargo si no cumple con sus promesas. Es la máxima expresión de la soberanía popular. Un recordatorio constante para la clase política de quién es el verdadero mandante, y es precisamente este empoderamiento del pueblo lo que aterra a las élites que por décadas se acostumbraron a un poder intocable y a espaldas de la ciudadanía. La tormenta política desatada hoy no es por el qué, sino por el quién. ¿Quién tiene el poder de decidir el destino de México? Analicemos a fondo la primera pieza de este rompecabezas, la reforma y la ofensiva presidencial. Desde el paradisíaco Cancún, la jefa del Ejecutivo
no solo disfrutaba del sol del Caribe, sino que lanzaba rayos y centellas políticas que llegaron hasta el último rincón del Congreso en la Ciudad de México. Su mensaje fue doble, pero con un solo objetivo: reafirmar el control y la dirección del proyecto nacional. Primero, desmontó la narrativa de la oposición. La acusación de que la consulta de revocación es propaganda fue calificada como lo que es: un argumento vacío de quienes temen a la evaluación popular. La presidenta fue clara: sẽ không tốn thêm chi phí, chỉ cần in phiếu bầu là xong. No habrá costos extraordinarios, solo se necesita imprimir las boletas. Con esta simple frase, desactiva uno de los principales argumentos de sus detractores, quienes siempre alegan supuestos despilfarros para oponerse a cualquier ejercicio democrático. Pero el núcleo de la reforma, el verdadero cambio de paradigma, reside en dos puntos estratégicos. El primero es el tiempo. La Constitución actual permite la consulta en el 4º año. La propuesta contenida en el llamado Plan B de la reforma electoral busca dar flexibilidad que pueda realizarse en el 3er o 4º año. ¿Por qué es esto crucial? Porque adelantarla al 3er año permite una evaluación más temprana, un pulso directo con la ciudadanía justo a la mitad del mandato, y sirve como un referéndum potentísimo de cara a las elecciones intermedias. Es una forma de revitalizar el mandato popular y de relegitimar el poder ejecutivo a mitad del sexenio. Un golpe letal para una oposición que apuesta todo al desgaste del gobierno. El segundo punto, y quizás el más revolucionario, es el derecho a la palabra. La presidenta recordó el absurdo legal que ocurrió en 2022 durante el primer ejercicio de este tipo en la historia de México bajo el gobierno anterior. En aquel entonces se le prohibió al propio presidente, a los partidos y a las organizaciones promover la consulta. Imagínense, se convoca al pueblo a decidir sobre algo, pero se le prohíbe al principal interesado explicar de qué se trata. Era una mordaza diseñada por el viejo régimen para sabotear la participación. La nueva propuesta es simple y de sentido común. Làm sao một người sắp tham gia vào quá trình này lại không được phép nói về nó? Điều quan trọng là mọi người cần biết. ¿Cómo es posible que quien va a ser sometido a un proceso no pueda hablar de él? La reforma busca que la jefa del Ejecutivo Federal tenga el derecho de informar públicamente que el proceso se llevará a cabo y en qué fecha. No se trata de hacer propaganda, como grita la oposición, sino de algo fundamental: garantizar que la información llegue al pueblo. Es romper el cerco informativo que los medios corporativos imponen, es poder hablarle directamente a la nación sobre un derecho constitucional, es, en esencia, un acto de soberanía comunicacional. Ahora, pasemos a la segunda parte, la que ha provocado el caos interno y ha dejado al descubierto las fisuras, la crisis en el Partido del Trabajo. La presidenta, en esa misma conferencia, no esquivó la pregunta. Cuando se le cuestionó sobre las dudas y las propuestas de cambio que surgían de los senadores y diputados del PT, su respuesta fue quirúrgica. Recordó que hace apenas unos días, la vicecoordinadora del partido en el Senado, Giovanna Bañuelos, había declarado públicamente su apoyo a la reforma, pero ahora surgen dudas. La mandataria no se anduvo con rodeos. Jisoo quen el partido del Chavazo. Họ cần phải đạt được thỏa thuận và quyết định xem có ủng hộ la reforma o no. Es decir, necesitan ponerse de acuerdo y decidir si la apoyan. Y remató con una frase que es tanto una muestra de confianza como una advertencia velada. Creemos que la van a apoyar, pero bueno, esperemos cuál es su definición final. Este mensaje es un misil teledirigido
al corazón del PT, el Partido del Trabajo ha sido un aliado histórico, un compañero de viaje en la lucha por la transformación de México, pero en la política la lealtad no es eterna. Se demuestra con hechos. Las dudas del PT en un momento tan crucial son, para el núcleo del poder, inaceptables. ¿Qué puede estar causando esta vacilación? ¿Son acaso presiones de grupos de poder que se ven afectados por la reforma? ¿Son cálculos políticos mezquinos intentando negociar cuotas de poder a cambio de su voto? ¿O es una simple falta de visión histórica? ¿Una incapacidad para comprender la magnitud del momento que vive México? Sea cual sea la razón, la presidenta les ha dicho públicamente que el tiempo de las ambigüedades se terminó. O se está del lado de la profundización democrática o se está del lado de quienes la obstaculizan. No hay término medio. La declaración de Giovanna Bañuelos, antes un gesto de unidad, ahora se convierte en una evidencia de la contradicción interna del partido. La presión ahora está sobre ellos. Cada hora que pasa sin una definición clara y contundente, su imagen como aliados confiables se erosiona, están en el ojo del huracán y el liderazgo nacional está observando, esperando una definición que sellará su destino político para el resto del sexenio. Ahora, conectemos los puntos. Esto es lo más importante. No se trata de dos eventos separados. El ultimátum al Partido del Trabajo y el impulso a la reforma de revocación de mandato son dos caras de la misma moneda. Son parte de una misma estrategia, de un gran plan para blindar y consolidar el proyecto de nación. No estamos ante una simple negociación legislativa. Estamos presenciando una depuración política en tiempo real. La jefa del Ejecutivo está utilizando la reforma electoral como un catalizador, como un reactivo químico que obliga a todos los elementos de la coalición a revelar su verdadera naturaleza. Son de oro puro, comprometidos con la causa del pueblo. O son aleaciones baratas que se corroen ante la primera presión. El gran plan es claro y tiene varios niveles. A nivel táctico, se busca asegurar los votos para una reforma constitucional que es vital, pero a nivel estratégico, el objetivo es mucho más profundo. Primero, se busca disciplinar a la coalición. El mensaje al PT es también un mensaje para todos los demás partidos y actores políticos aliados. No se tolerarán las agendas personales ni las vacilaciones. El liderazgo es uno solo y la dirección es clara. Quien no esté dispuesto a seguir ese ritmo se quedará en el andén. Segundo, se busca reafirmar el poder presidencial no solo ante la oposición, sino también dentro de la propia alianza gobernante, dejando claro quién establece la agenda y los tiempos. Es una demostración de fuerza y de autoridad política, pero el objetivo final, el más trascendental, es la construcción de un nuevo andamiaje de gobernabilidad basado en la relación directa entre el presidente y el pueblo, sin intermediarios. La reforma de revocación de mandato, con la posibilidad de que el mandatario pueda comunicar el proceso, es la piedra angular de este nuevo modelo. Permite mantener a la base social movilizada y en tensión política permanente. Convierte la segunda mitad del sexenio en un constante referéndum, obligando a toda la maquinaria gubernamental a dar resultados y neutralizando a la oposición, que ya no puede simplemente esperar al desgaste natural del poder. Es, en esencia, una herramienta para gobernar con el respaldo popular activo y explícito, un cheque en blanco que se renueva, no cada 6 años, sino cada 3. El ultimátum al PT es el primer paso para garantizar que la herramienta se apruebe.
es la llave que abre la puerta a una nueva etapa de la vida política de México. Una con más poder para el pueblo y, por ende, más poder para quien lo representa directamente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta jugada, maestra? El efecto dominó ya ha comenzado y sus ondas expansivas se sentirán mucho más allá de las fronteras de México. Internamente, la oposición política queda totalmente descolocada. Su discurso de que esto es un golpe autoritario se debilita cuando se trata de una medida que, en esencia, da más poder al ciudadano para remover a un gobernante. Se ven forzados a oponerse a un mecanismo de democracia directa, lo que los exhibe como antidemocráticos y elitistas, temerosos del juicio popular. Para el Partido del Trabajo, la situación es crítica. O se alinean incondicionalmente, demostrando lealtad y asegurando su lugar en el proyecto, o se fracturan y corren el riesgo de ser marginados, perdiendo toda la influencia que han acumulado. Esta presión puede provocar una purga interna en ese partido, donde los leales al proyecto nacional se impongan sobre los pragmáticos o los traidores. A nivel internacional, el mensaje es de una contundencia brutal, especialmente para nuestro vecino del norte y para las potencias mundiales. Un México con un liderazgo presidencial fortalecido, legitimado a mitad de su mandato por una consulta popular y con una coalición de gobierno depurada y unificada. Es un actor mucho más sólido y predecible en el escenario mundial. Se acaba la posibilidad de que agentes externos puedan negociar o presionar a facciones disidentes dentro del gobierno. La voz de México se vuelve una sola, la de su presidenta. Esto fortalece la posición de nuestro país en todas las negociaciones, desde las comerciales hasta las de seguridad y migración. Demuestra que en México se está construyendo un modelo político propio, soberano, que no pide permiso ni sigue libretos escritos en el extranjero. Para el resto de América Latina, se convierte en un faro. Muestra un camino para que otros gobiernos progresistas puedan blindarse contra los golpes blandos y la desestabilización mediática, utilizando la democracia directa como escudo y como espada. Entonces, ¿cómo reaccionarán los involucrados y cuál es el futuro que se dibuja? Las reacciones ya están en marcha. La oposición mexicana intensificará su campaña de miedo, hablando de dictadura y de culto a la personalidad. Los grandes consorcios mediáticos, nacionales e internacionales, que ven amenazado su poder como intermediarios de la información, redoblarán sus ataques, intentarán pintar a México como un país que se aleja de la normalidad democrática, cuando en realidad está profundizando su democracia de una manera que ellos no pueden controlar. El Partido del Trabajo, por su parte, tiene horas, no días, para tomar una decisión. Lo más probable es que la facción leal a la presidencia se imponga y cierren filas, quizás sacrificando a algunas figuras disidentes en el proceso. No tienen otra opción si quieren sobrevivir políticamente a largo plazo. Estamos asistiendo a la consolidación de un nuevo orden político en el hemisferio. México se erige no solo como una potencia económica y cultural, sino también como una potencia política con un modelo de gobernanza innovador. Este modelo, que combina un fuerte liderazgo ejecutivo con mecanismos de participación ciudadana constantes, desafía el paradigma de la democracia liberal representativa que ha mostrado sus fallas en todo el mundo. El futuro es un México más dueño de su destino, con un gobierno que responde directamente al pueblo y no a los intereses creados.
Un México donde la soberanía no es un discurso, sino una práctica cotidiana, ejercida en las urnas no solo para elegir, sino también para supervisar y, si es necesario, para revocar. Es el amanecer de una era donde el poder del pueblo deja de ser una promesa para convertirse en una realidad contundente e irrefutable. En conclusión, lo que ha ocurrido hoy en Cancún es mucho más que una disputa por una reforma. Es un punto de inflexión. La presidenta de la República ha lanzado una ofensiva total para asegurar la lealtad de sus aliados y para dotarse a sí misma y al pueblo de México de una herramienta constitucional poderosa que cambiará la forma de hacer política en nuestro país. El ultimátum al Partido del Trabajo ha desatado una crisis interna que los obliga a definirse, separando a los leales de los oportunistas. La reforma de revocación de mandato no es un acto de propaganda, sino un acto de profundización democrática y de consolidación de la soberanía nacional. Estamos viendo en vivo y en directo la construcción de un nuevo modelo de poder, uno más directo, más popular y más resistente a las presiones internas y externas. El mensaje es claro: la transformación de México no se detendrá y quienes duden en apoyarla corren el riesgo de ser arrollados por la historia. Manténgase alerta. Siga este canal para obtener la información veraz y el análisis profundo que no encontrará en los medios corporativos. La defensa de nuestra soberanía empieza por estar bien informados. Comparta este video, que todo México se entere de la dimensión estratégica de lo que está en juego. La batalla por el futuro de la nación se está librando ahora